Hoy en esta clase les voy a pedir, ya que hoy no tengo una historia, pero tengo algo similar, les voy a pedir que nos transportemos un poquito a 800 años antes de Cristo y vamos a mentalizarnos que, bueno, estamos en 800, año 800 antes de Cristo eh, y estamos en Grecia y somos un pastor. Y sucede que viene una tormenta y empieza a ser una tormenta eléctrica. Entonces yo digo, ay, bueno, le tengo que traer a todos mis animales hacia mi casa. Y de repente veo que un rayo se cae en la casa de mi vecino. Y digo, uy, bueno, mi vecino no es tan mal tipo, no sé qué pasó. Pero digo, ¿por qué pasaron estas cosas? Y termino diciendo, bueno, capaz porque Zeus se enojó y está teniendo un berrinche y bueno, le lanzó un rayo a mi vecino. Y esa es la forma en la que yo puedo explicar por qué un rayo cayó en la casa de mi vecino. ¿Y a qué voy con esto? Es nada más que quiero decir de que antes en Grecia, cada vez que había una tormenta se decía, bueno, esto es porque capaz los dioses están teniendo berrinches o se están enojando o se están peleando, lo que sea. Y esa era la forma en la que ellos hacían sentido del mundo. O sea que nosotros desde los comienzos de nuestros tiempos, como que los seres humanos tratamos de explicar o darle explicaciones o darle sentido a las cosas que nosotros no entendemos todavía realmente. Hoy sí ya sabemos cómo se forma un rayo, por qué se forma un rayo, qué es lo que hace que esos vientos choquen y se genere una corriente eléctrica. Pero antes se generaban otros tipos de explicaciones, que es normal. Probablemente hoy día todavía estemos haciendo esto de cierto nivel u otro, ¿verdad? Las explicaciones que tenemos ahora sobre las cosas que pasan en el universo, de acá a, qué sé yo, 200 o 300 años, las que tenemos ahora van a ser bastante primitivas, ¿verdad? ¿Y a qué voy con esto? Y voy a usar otro ejemplo para ser un poquito más claro. Y vamos a decir que tengo un nuevo amigo que todavía no le conozco, nunca me fui a su casa, esta va a ser la primera vez que me voy a ir a su casa y entro a su cuarto y encuentro todo hecho un desastre. ¿Y qué pasa? El primer pensamiento que viene a mi cabeza es, ay Dios mío, mi amigo es totalmente un desastre, que tiene su cuarto un desastre, todo movido, todo, no sé si está sucio, limpio, no sé, pero me deja una impresión de, uy, ¿qué pasó acá, verdad? Y resulta ser de que hay miles de razones por las que mi amigo puede tener su cuarto completamente desordenado. Capaz pudo haber sido de que vino uno de sus sobrinitos y jugaron y fue un desastre y movieron todas las cosas del lugar, o estaba buscando algo en específico y mi amigo tuvo que mover todas las cosas del lugar para poder encontrar lo que estaba buscando, o capaz incluso puede ser que haya estado deprimido o no tenía energías o no sé, hoy era el día para limpiar pero se olvidó. Entonces hay un sinfín de razones por las que mi amigo tiene su cuarto desordenado, pero cuando yo miro algo, asumo ya cosas y trato de hacer sentido de esas cosas. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente: si yo no investigo por qué las cosas son así, lo único que yo voy a estar haciendo es asumir cómo son las cosas, sin tener necesariamente la información completa. Cosa que no está mal porque es algo que todos hacemos, pero sí hay que estar conscientes de que, bueno, capaz yo estoy asumiendo cosas porque no estoy teniendo conocimiento basado en evidencia. O sea, estoy diciendo, bueno, puede ser, estoy haciendo hipótesis. Entonces, hablemos un poquito de nuevo sobre investigación. Y como habíamos dicho en la clase pasada, investigación es tratar de hacer preguntas, responder, tratar de buscar una respuesta o algo que se acerque a la verdad. Y nosotros tenemos algo en la ciencia que se llama el método científico, que estoy bastante segura de que ustedes ya conocen de arriba abajo, si están en la facultad, estudian académicamente. Y básicamente, pero para los que no saben, básicamente funciona así. Yo tengo una duda o una pregunta que hago en base a una observación. Después de mirar mucho tiempo, de analizar, se me ocurre una pregunta y digo, yo quiero saber esto.
Entonces yo planifico lo que voy a hacer y paso a una fase de experimentación después de hacer mi hipótesis, en donde digo, bueno, mi hipótesis es X y Y. Entonces voy a ver si es que sale lo que yo pienso o si es que no sale lo que pienso, o si es un intermedio. De repente voy a ver en mi experimento qué pasa, ¿verdad? Porque yo asumo que va a pasar algo, pero no necesariamente algo va a suceder. Entonces, después de la experimentación, cuando tengo los resultados, ahí empiezo a analizar, bueno, ¿por qué será que me salieron estos datos o que refutan o prueban de que la hipótesis está cercana a la realidad o no? Entonces, esto es el método científico, que es en generales, ¿verdad? Y quiero que traten de hacer una analogía con lo que vendría a ser el proceso de diseño, porque si ustedes se fijan es un proceso bastante similar y bastante lógico. De nuevo, es bastante, yo quisiera decir natural, pero me parece así muy, muy lógico. Entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta de que nosotros nos tenemos que basar en ambos datos cualitativos y cuantitativos? Es lo siguiente, porque la verdad es que no existe realmente una verdad. O sea que esto no es para desesperarles y tampoco es para decir, bueno, yo nunca voy a saber si estoy haciendo bien o mal o lo que sea. Lo que pasa es que nosotros tenemos fórmulas. Nosotros no tenemos fórmulas, pero sí tenemos metodologías. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, nunca voy a estar 100% seguro de que mi investigación me da la verdad, pero no por eso hay que tener miedo, sino que hay que usar las herramientas que tenemos, que son las metodologías, para acercarnos a algo más, para estar un poquito más cerca de la realidad que nosotros percibimos, que es cierta. Entonces, bueno, nosotros los diseñadores usamos muchísimas metodologías. Y para las personas que no saben lo que es una metodología, la metodología es una ciencia que básicamente como que nos dan unos pasitos o nos da una estrategia para básicamente cumplir ciertos objetivos y sacar cierta información que nosotros queremos. Entonces los métodos básicamente son... sí, sería como una estrategia, unos pasitos a seguir, que de nuevo yo voy a mencionar lo siguiente y siempre voy a repetir, es de que los métodos no es necesario seguir métodos a rajatabla. O sea, no es que existe un método y yo tengo que seguir sí o sí del paso 1 al 2 al 3 al 4 al 5 de arriba a abajo. Eso no es real, sino que yo tengo que adaptar los métodos a mis necesidades, porque yo soy la persona o el diseñador que entiende el contexto mejor que nadie y las cosas que tengo que hacer y las cosas que yo quiero lograr. Entonces, bueno, hay un sinfín de métodos que yo puedo usar, pero yo soy la persona que decide cuáles métodos yo necesito y cómo realmente yo voy a implementar esos métodos. Obviamente estos métodos tienen una razón de ser. O sea que si hay ciertos pasos a seguir dentro de los métodos es por una razón. De ahí a que yo acepte esas razones y diga, bueno, yo puedo modificar esto o lo otro, o en este caso no tengo que modificar, tengo que seguir más a la línea. Eso ya depende de nosotros y de nuestra situación y nuestro contexto. Entonces yo les voy a mostrar algunos tipos de métodos. Y los primeros métodos son los métodos secundarios. Básicamente los métodos secundarios son los métodos en donde yo trato de aspirar todo lo posible sobre un tema o sobre un problema o sobre un contexto. Y básicamente en los métodos secundarios yo absorbo información, básicamente es leer información. Y esto sirve, por ejemplo, para ocasiones en donde yo estoy trabajando para una industria en donde yo no sé mucho todavía del tema. De repente si alguno de ustedes les contrata un hospital y ustedes nunca trabajaron para un hospital o no tienen idea de cómo es la industria de la salud y dicen, bueno,
yo me tengo que poner a leer artículos y papeles académicos para ver específicamente, qué sé yo, si van a estar construyendo o desarrollando productos para personas con diabetes, se van a poner a leer cómo vive una persona con diabetes, cómo están haciendo otros hospitales para tratar de ayudarle a las personas que tienen diabetes, cuáles son los productos que estas personas utilizan en su día a día y cómo funcionan, será que se pueden mejorar, si hay estadísticas que ya están hechas o videos que yo pueda ver, documentales, cualquier tipo de información. Y obviamente esta información tampoco puede ser de un blog X, tiene que ser información fidedigna, por así decir, o sea que vamos a usar información de gobiernos, de organizaciones, de personas reconocidas en el campo de la ciencia, pero no tampoco leer cualquier cosa, ¿verdad? Tiene que ser algo bastante fuerte. Y les muestro algunos ejemplos nada más. Se pueden hacer análisis competitivos, ¿verdad? Si quiero quitar información de repente para ver y organizarme, puedo hacer esto en un Excel nada más, no es necesario tampoco que sea algo así súper específico, pero puedo ver si estoy analizando, por ejemplo, entre Uber y Lyft o entre Uber y Move y pongo en una planilla cómo se compara cada uno para que yo, empiece a generar datos que ya existen y empiece a ordenar. Después también podemos leer diarios, podemos entrar en Google Scholar, que es básicamente una base de datos de papers. Después nosotros tenemos los métodos que se llaman métodos primarios, y en estos básicamente lo que sucede es que nosotros producimos información, que quiere decir que nosotros somos el actor principal que se encarga de poner ese stage, ese escenario en donde nosotros vamos a hacer un protocolo y básicamente vamos a ir quitando información. Y es muy, muy importante porque nosotros definimos los objetivos que queremos. Por ejemplo, en una entrevista, nosotros no es que vamos a preguntar nomás cualquier cosa, vamos a tener un guión a seguir. Y para quitar información de entrevistas, por ejemplo, nosotros tenemos que tener muy buena inteligencia emocional. Después tenemos cosas como los focus groups, que se usan mucho en marketing. De repente eso se usa también cuando una empresa quiere entrar en un nuevo mercado o quiere hacer un producto al que todavía no están acostumbrados, que es nuevo. Se preguntan en los focus groups, que básicamente es juntarle a un grupo de personas de perfiles similares o perfiles que nos interesan y empezar a hacerles preguntas y ver cómo reaccionan, ¿verdad? Después tenemos encuestas, que yo seguro que todos saben lo que es una encuesta, y cuestiones como observación y etnografía. Esto en realidad se utiliza más para espacios físicos, observación específicamente, pero también es algo que se puede usar para productos digitales dependiendo de las pantallas. Algo que se hace mucho es grabarle a las personas cuando están testeando y ver cómo ellos reaccionan con las pantallas. Porque muchas veces, de nuevo, la gente dice algo que no necesariamente es lo que ellos piensan. Entonces, como que es para comparar esas dos cositas. Entonces, si tenemos... Lo que más resalta para mí acá es lo que vendría a ser entrevistar a un grupo de personas y ver cómo reaccionan, no solamente tomar nota de lo que ellos dicen, sino que ver qué tipo de preguntas hacen, por qué hacen esas preguntas, ver si tienen reacciones positivas, si tienen reacciones negativas, tratar de analizar y tratar más que nada de ser alguien neutro, positivo, cuando se tienen estos talleres, ¿verdad? Porque tampoco queremos guiarle a la persona para que nos dé las respuestas que yo quiero escuchar, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es saber la opinión de la otra persona. Yo no le quiero guiar para que me diga, sí, tu idea es genial, ¿verdad? Porque eso no estoy interesado en eso. Después tenemos, habíamos mencionado las encuestas, que normalmente las encuestas también se utilizan más para sacar datos que son un poquito más demográficos, un poquito más cuantitativos. Algunas veces yo uso entrevistas para hacer preguntas que la gente va a tener problemas, la gente va a tener vergüenza respondiendo en una entrevista,
Porque en las encuestas pues no le miramos a nadie a la cara, entonces es un poquito más fácil ser un poquito más honesto con ciertas preguntas, aunque no está tan recomendado, pero varía también el caso. Pero sí, las encuestas se suelen utilizar más para datos cuantitativos. Y después tenemos las entrevistas que más adelante les voy a explicar un poquito más a profundidad, pero de por sí suena fácil decir, bueno, yo le voy a entrevistar a una persona, le voy a hacer estas preguntas, pero es bastante difícil guiar una entrevista porque por más de que yo tenga un set de preguntas y tenga un guión, nunca puedo controlar al 100% lo que la otra persona me va a decir y puedo empezar normalmente mis preguntas pero terminar en un lugar en el que yo nunca pensé que iba a terminar porque la persona me termina contando su historia y su vida y nacen mil y un preguntas que después le quiero hacer, ¿verdad? Pero normalmente las entrevistas duran de 30 minutos a una hora, cosa que si alguna vez llegan a hacer se van a dar cuenta de que es muy poco tiempo para sacar toda la información que normalmente se quiere sacar. Y después tenemos métodos que son más experimentales y también tenemos métodos más evaluativos. Evaluativos en relación a nuestro diseño. Y con estos métodos normalmente lo que nosotros intentamos hacer es cumplir con nuestros objetivos que nosotros definimos antes de hacer. En este caso, los testeos de usabilidad, por ejemplo, que probablemente va a ser la última cosa que vamos a ver. Los mapeos, yo no sé si alguna vez le conocen a un diseñador de producto, ven que siempre están llenos de mapas. Eso vamos a intentar hacer mañana. Existen también las personas que básicamente son personas imaginarias con las que nosotros tratamos de trabajar para tener una línea que seguir. Los Customer Journeys también, que eso también vamos a hacer. Y workshops. Los workshops básicamente son, yo no diría que son como focus groups, porque básicamente en los workshops nosotros preparamos ejercicios para que las personas puedan hacer esos juegos o hacer esos ejercicios con nosotros para que nosotros podamos sacar la información que queremos y siempre termina variando. Entonces yo diría que es como algo un poquito más experimental. Y sobre las personas les voy a comentar una cosa, que es de que en el mundo del UX las personas que, como ya les había mencionado, es una técnica que normalmente se hacen después de las entrevistas para que nosotros podamos tener más o menos una idea de las personas para lo que nosotros estamos diseñando. Y básicamente lo que hacemos es, bueno, nos imaginamos una persona y empezamos a ver, bueno, si esta persona existiese y tuviese este perfil y es un potencial consumidor o potencial usuario, entonces actuaría de esta forma y pensaría de esta forma. Entonces cuando nosotros ya tenemos información, porque esto no se hace del aire tampoco, sino que cuando nosotros ya tenemos información es como que un ejercicio para empezar a mover esos músculos con esa información que nosotros logramos ya recolectar con entrevistas. Hay varias personas en el mundo del UX que están un poquito en contra de hacer este ejercicio, pero yo creo que depende de cómo nosotros necesitemos, de lo que ustedes necesiten. Si alguna vez ustedes sienten que necesitan, bueno, ejercer así ese movimiento muscular mental para hacer una persona, entonces yo les diría, bueno, hagan lo que les venga y lo que ustedes sienten que necesiten. Y por eso también siempre les voy a repetir, si ustedes sienten que hay un método que tienen que cambiar o quieren agregarle algo más, entonces siempre se tienen que sentir libres para hacer eso. Y acá hay un ejemplo de mapeo de una página que a mí me gusta mucho que se llama NN Group, en donde esto se llama mapa de empatía, en donde nosotros le ponemos al usuario en el centro y hacemos un cuadrante de lo que dice, lo que hace, lo que piensa y lo que siente. Entonces nosotros empezamos de nuevo, después de haber conseguido toda la información
después de haber leído mucho y después de haber hecho entrevistas y haber tenido contacto con las personas, yo puedo empezar a decir, bueno, esta persona dijo esto, pero también dijo que hace esto. Piensa esto y siente esto. Ahora, muchas de estas cosas van a ser cosas que nosotros asumimos, inclusive después de haber recibido la información. Muchas también van a ser cosas reales, ¿verdad? Pero no, es como que esto se utiliza como para darle un cierre a la información que tenemos. Porque de todas maneras, cuando nosotros tenemos información, la manera en la que nosotros interpretamos esa información varía. O sea, yo puedo interpretar de una forma, otra persona puede interpretar de otra forma. Y nunca realmente hay una verdad o nunca hay una certeza al 100%, porque estas cosas son muy abstractas y son muy subjetivas. Lo que alguien hace y por qué alguien hace eso o piensa o se siente de esta manera. Entonces, por eso nosotros hablamos mucho en UX de lo que vendría a ser empatía con las personas, porque nosotros somos, al fin y al cabo, los que vamos con las personas y los que les preguntamos, bueno, vos cómo te sentís, más o menos así como un psicólogo, y tratamos de entender por qué las personas se sienten así y qué solución nosotros le podemos dar. Y la cuestión con estas cosas es de que este proceso siempre se va a repetir. Este proceso investigativo siempre se va a repetir, especialmente en empresas que busquen innovar y que busquen tener productos así llenos de innovación y productos saludables que sean buenos para los clientes y para los usuarios, porque hacer investigación básicamente es lo que trae valor a la mesa. O sea que si ustedes eligen ser diseñadores, o si alguno de ustedes elige ser diseñadores, ustedes van a ser los responsables de intentar entender qué es lo que hay ahí afuera y cómo ustedes le van a traer valor a los productos de la empresa. Entonces, yo les voy a mencionar los métodos que a mí me parecen más importantes, que son solamente 2, pero me parece que siempre estos tienen que existir de una forma u otra. Y también mencionar algo que es de que muchas veces de acuerdo a los recursos o de acuerdo al tiempo que exista, se saltan muchas cosas que se podrían hacer, y eso no está mal. Eso depende del tiempo que nosotros tengamos o del tiempo de producción que se tenga en nuestra empresa, y esas son cosas que nosotros tenemos que saber adaptar a, bueno, cómo yo me voy a mover, cómo va a ser mi plan, etcétera, etcétera. Bueno, el primer método que a mí me parece el más importante de todos son las entrevistas de usuario. Y entrevista de usuario, bueno, es básicamente solamente sentarse a básicamente tener una conversación con una persona de la que yo quiero saber más, o sea, con una persona que probablemente sea o un actor en el contexto del que yo quiero saber más, o puede ser un potencial cliente o un potencial usuario, alguien de interés para nosotros. Y hay un problema, digamos que hay un problema siempre cuando nosotros preguntamos cosas, y ese problema es de que la gente es muy complaciente. ¿Qué quiere decir eso? Es de que normalmente cuando nosotros tenemos una entrevista, o normalmente cuando nosotros hablamos con la gente, nadie nos quiere caer mal y nosotros mismos no le queremos caer mal a nadie. Entonces de repente es difícil tener conversaciones honestas con personas extrañas, porque si yo no le puedo mostrar a alguien qué te parece este producto, y la persona a la que le estoy preguntando normalmente me va a decir, jaja, sí, me parece bien, pero capaz no esté pensando eso y me quiera decir un montón de cosas que por educación, entre comillas, no me va a decir. Entonces, es muy difícil hacer entrevistas si nosotros no tenemos esa inteligencia emocional. Pero por suerte la inteligencia emocional es algo que se puede desarrollar bastante y se puede aprender también. Entonces, si algún día ustedes hacen
una entrevista, porque eso probablemente no hagamos en este curso, pero sí lo que yo les recomendaría, inclusive les recomendaría, si alguno de ustedes quiere ser emprendedor o quiere en el futuro tener su propia empresa o tener su propio producto, es de que aprendan a hacer entrevistas para intentar validar sus ideas. O sea que traten de no preguntarle a las personas, ¿esto te gusta, sí o no? Por ejemplo, que es una pregunta bastante binaria en donde como que le estás presionando a la persona que te diga sí, sí, me gusta, ¿verdad? Y no es esa la información que vos querés. Vos querés saber la información honesta que ellos tienen. Entonces, otro tip es hacer preguntas abiertas. Porque si yo hago preguntas que sean binarias de la respuesta sí o no, no me sirve tanto, no me da tanta información. Pero si hago preguntas abiertas, veo el punto de vista de otra persona, empiezo a entender las razones, el por qué ellos piensan así. Y ser bastante abiertos cuando nosotros hacemos este tipo de entrevistas. Lo otro es definir bien los objetivos. O sea que yo no hago preguntas al azar, yo tengo que sentarme a decir, bueno, si voy a hacer entrevistas, yo necesito saber qué es lo que quiero saber. Entonces también hacer un guión es súper importante cuando vamos a tener entrevistas. Y por último, conseguir personas acorde. O sea, de que si yo voy a estar haciendo juguetes para niños, yo probablemente no le voy a entrevistar a una persona mayor, ¿verdad? No le voy a entrevistar tampoco probablemente a un adolescente, sino que, bueno, voy a tratar de hablar con niños y ver cómo hablo bien con ellos. Capaz de repente, si no consigo niños, porque es muy difícil, podría hablar con los padres, que son los siguientes más cercanos a los niños. Entonces, bueno, ahí otra vez no es la información ideal, pero es algo que se acerca mucho más. Entonces, ese tipo de maleabilidad nosotros tenemos que tener para poder hacer entrevistas y para investigar de forma cualitativa. El segundo tipo de método que a mí me parece uno de los más importantes son los testeos de usuario. Ahora hay muchos tipos de testeos. Hay testeos de usabilidad, testeos de heurística y cuestiones así. Yo creo que el más común es el de usabilidad, en donde básicamente es, vos decís, bueno, testeo para saber si todo está ok y si se entiende. Pero de repente hay testeos en donde yo hago varias preguntas sobre, bueno, ¿qué te parece más a profundidad? Y empezamos a ver y a acabar por cuestiones que no necesariamente tengan algo que ver con la usabilidad del producto en sí. Entonces hay también diferentes tipos de testeos, pero a mí me parece esencial el ejercicio de tener el prototipo y mostrarle a la persona interesada. Pero para eso hay que prepararse bien, porque algo que suele pasar mucho es de que hago un prototipo sin ningún control y empiezo a tener problemas en el testeo. Y algo que hay que acordarse es de que, bueno, cada vez que yo hago un testeo tengo que hacer como un update del prototipo que yo tengo. Entonces siempre es algo circular, siempre es algo que nosotros vamos a estar iterando, y eso no está mal. Tampoco está mal no tenerlo perfecto a las primeras, ¿verdad? Hay que ser humildes con nosotros mismos y decir, bueno, no soy perfecto, capaz me voy a confundir, pero voy a intentar no confundirme tanto. Entonces, tips para un testeo es generar las tareas que yo quiero. O sea, si yo quiero hacer un testeo de usabilidad para un home banking, uno de mis objetivos probablemente va a ser transferirle dinero a otro usuario. Y para eso yo necesito crear escenarios. O sea, de que yo no puedo nada más tirarle un prototipo a una persona X y decirle, bueno, ¿qué te parece? Sino que yo le tengo que poner en la escena y decirle, bueno, vamos a decir que vos entraste al banco, querés ver cómo está tu cuenta y qué es lo que vos haces. Entonces como que le damos un escenario para que ellos puedan entender el contexto, y no es que le tiramos nomás algo directamente así de una forma súper dura, porque entonces como que no van a entender qué es lo que están haciendo. Entonces siempre nosotros explicamos qué es lo que estamos haciendo antes de un testeo para que la otra persona también se pueda sentir cómoda. Y de nuevo repito, porque el testeo sí vamos a hacer en este curso, es preparar bien el prototipo. O sea, tenemos que estar listos para tener
todo lo que nosotros queremos testear y para que eso esté bien conectado. Bueno. Son dos cositas. La primera es esta página que se llama Nielsen Norman Group, que básicamente es un sitio que nosotros en la industria más o menos tratamos como un glosario o una fuente enorme de muchísimo contenido relacionado a lo que vendría a ser el desarrollo de productos digitales o cómo hacer y generar experiencias memorables, cómo la gente se mueve en la industria, ver todos los métodos que habidos por haber que se pueden, en donde está toda la información. Y básicamente este sitio es el sitio de una agencia que se dedica desde hace mucho tiempo a trabajar lo que vendría a ser experiencia en productos digitales, y es de Nielsen Norman, que es una persona que nosotros de repente consideramos como el padre del UX. Él es psicólogo y básicamente no es el que empezó con todo, pero es alguien como que muy popular y muy conocido en la industria y trabaja mucho para todo lo que sea experiencia para Apple y otras marcas así bastante importantes y relevantes en el mundo del diseño y en el mundo de la tecnología. Entonces, si ustedes quieren aprender un poquito más, yo les recomiendo leer todos los artículos, que son muchísimos, de esta página, para que puedan entender un poquito mejor lo que hacen los diseñadores en otros países y cómo se mueven de repente también las marcas grandes. Lo único que les voy a repetir siempre es de que nunca tomen algo como completa verdad, porque también es cierto de que si bien este señor y esta agencia son súper relevantes, de repente hay cosas que se están empezando a hacer de maneras diferentes, cosa que no está mal. Y que hay que tener en cuenta también, ¿verdad? Que de repente algunas cositas que se muestran acá nosotros ya consideramos como un poquito ancestrales, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que pierda importancia. Lo segundo de lo que les quiero hablar y les quiero recomendar es de que si ustedes están interesados en alguna vez ser emprendedores o tener su propia startup, ustedes tienen de repente una idea que dicen, bueno, tengo una idea, capaz todavía no tengo todos los recursos para desarrollar el negocio que quiero desarrollar, pero estoy seguro de que es una buena idea. Les recomiendo que lean este libro, que en español es el test de la mamá, y yo sé que suena un poquito extraño, suena medio raro el título, pero The Mom Test es básicamente un libro que nos enseña a hacer preguntas buenas, y está escrito por una persona que tiene un montón de negocios digitales bastante exitosos. O sea, que está hecho por un emprendedor que yo diría que tiene mucha inteligencia emocional. Es un libro súper corto, creo que tiene 200, 300 páginas, y es muy divertido porque básicamente se basa en lo siguiente, que es de que si yo tengo una idea de negocio o tengo un producto y yo le muestro a mi mamá y le digo, ¿qué te parece, mamá, mi producto? Mi mamá me va a decir, es lo mejor que vi en mi vida, mi hijo, mi hija. Porque mi mamá siempre me va a tratar de hacer sentir bien, y que básicamente la premisa del libro es de que la gente o sea, nadie le quiere caer mal a nadie, entonces la gente miente mucho. Entonces cuando yo le pregunto algo a alguien y quiero validar una idea, si yo digo, bueno, ¿te gusta mi idea? Y la gente me dice, y sí, me gusta, te deseo éxito. Y yo digo, bueno, ya validé mi idea, es la mejor idea porque todo el mundo me dice que va a funcionar. Y es así, como que de repente no queremos caer en eso, ¿verdad? Pero muchas veces caemos en pensar de esa manera que no muestra mucha inteligencia emocional en nuestra parte. Entonces, si ustedes son emprendedores y quieren aprender a hacer preguntas y a validar sus ideas antes de invertir mucho dinero en algo, entonces les recomiendo este libro también, que básicamente yo diría que es investigación UX para los emprendedores. Bueno,
Vamos a terminar con una actividad y a mí me gustaría que se tomen un tiempo cortito, que se tomen el resto de la clase, porque estas clases son bastante cortitas, 5 o 10 minutos para googlear un método que no hayamos discutido en clase, y que puedan poner esto, si estamos en la grabación, que puedan poner esto en el foro. Pero también pueden discutir con sus compañeros, eso no hay problema. A mí me encantaría que ustedes hablen y se conozcan entre ustedes. Pero básicamente eso, busquen un método que sea algo que no hayamos mencionado todavía, un método de UX, y hasta yo diría, bueno, podría ser un método que no es tampoco particularmente de UX, pero que a ustedes les resulta bastante interesante. Entonces busquemos eso y comentemos por qué nos resulta interesante en los foros. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy y muchas gracias y les deseo un buen día. Chao, chao.